hace rato que ya no hacíamos comparaciones entre teléfonos, y es que como ya hablamos de la mayoría de los teléfonos que se sacaron mientras YouTube nos tenía baneados, pues entonces vamos a empezar con las comparaciones en la serie más famosa de este canal, y es el paredón. Así que hoy vamos a enfrentar a nada más y nada menos que al Xiaomi Poco X3 Pro versus el Xiaomi Poco F3. Y es que sí, como raro es, Xiaomi saca celulares que compitan entre ellos mismos. No, hombre, a veces soy una cosa pero bárbara. Pero bueno, vamos a ver cuál de los dos saldrá ganador. Amigos, esto es TCI Autotecno. Antes de empezar, quiero aclarar que esta comparación solo se basa en especificaciones y no en una experiencia real de uso. Así que ahora sí comenzamos. Empezamos hablando del Xiaomi Poco X3 Pro. Este teléfono viene con una pantalla de 6,67 pulgadas en resolución Full HD Plus, utilizando el 84% de su superficie útil. Tiene un peso de 215 gramos y, como ya lo dije, tiene una resolución Full HD Plus de 1080 x 2400 píxeles. Tiene características en su pantalla como notch en agujero, una tasa de refresco de 120 Hz, una respuesta táctil de 240 Hz, HDR10, LED de notificaciones, es resistente a rayones con un Corning Gorilla Glass 6, pantalla de cristal redondeado 2.5D, multitouch y sin bordes. Viene con LED de notificaciones y con huella dactilar en el lateral, igual que su hermano menor. Que si viene con refrigeración, claro que sí viene con refrigeración. Hablando de su cámara, este teléfono es capaz de grabar videos a 4K y tiene características como zoom digital, cuádruple cámara, estabilizador de imagen digital, enfoque táctil, enfoque manual, autoenfoque, HDR, disparo continuo o ráfaga, ajuste de balance de blancos, ajustes ISO, compensación de exposición, modo escena, temporalizador automático, fotos panorámicas, geoetiquetado y detección de rostro. Ahora hablemos del Xiaomi Poco F3. Este teléfono viene con una pantalla de 6,67 pulgadas en resolución Full HD Plus, utilizando el 85% de su superficie útil. Tiene características como notch en agujero, una tasa de refresco de 120 Hz también, una respuesta táctil mayor a la del Poco X3, que es de 360 Hz, HDR10 Plus, es resistente a rayones con un Corning Gorilla Glass 5, multitouch y sin bordes. Este también viene con huella dactilar en el lateral, además de que también viene con refrigeración. Hablando de su cámara, es capaz de grabar videos a 4K y tiene características como zoom digital, triple cámara, estabilizador de imagen digital, enfoque táctil, enfoque manual, autoenfoque, HDR, disparo continuo o ráfaga, ajuste de balance de blancos, ajustes ISO, compensación de exposición, modo escena, temporalizador automático, fotos panorámicas, geoetiquetado, detección de rostro y ya. Ahora pasémoslo rápidamente al paredón y empezamos hablando de su primer característica, y en este caso es el peso. Y es que para muchos puede parecer una pendejada comparar el peso, sin embargo hay muchas personas que yo conozco que prefieren un celular que no pese mucho a que vaya y le baje los pantalones por ahí. Entonces, hablando de su peso, el Poco X3 Pro tiene un peso de 215 gramos, mientras que el Poco F3 es poco pesadito con 196 gramos. Punto para el F3, 1-0. Hablando del apartado de su superficie útil, el X3 Pro utiliza el 84% respecto al tamaño de su pantalla y el Poco F3 el 85% respecto al tamaño de su pantalla. No será mucha la diferencia, pero le damos el punto al Poco F3, 2-0. Hablando del apartado de su certificación contra agua, polvo o lo que sea, el Poco X3 Pro tiene una certificación o resistencia IP53. ¿Qué significa esto? Que es resistente a salpicaduras, mientras que el Poco F3 no tiene ninguna resistencia, por lo cual, aunque no sea mucho, le damos el punto al X3 Pro, 2-1. Pasando a hablar de su pantalla, el X3 Pro tiene una pantalla tipo LCD IPS con una resolución Full HD Plus de 1080 x 2400 píxeles, además de tener una densidad de 386 píxeles por pulgada, mientras que el Poco F3 tiene una pantalla tipo AMOLED, una de Samsung E4, con una resolución Full HD Plus de 1080 x 2400 píxeles y una densidad de 386 píxeles por pulgada. Aquí le vamos a dar el punto al Poco F3, ya que aunque tengan la misma resolución y la misma densidad, estamos hablando de que el Poco F3 tiene una pantalla tipo AMOLED, y si lo que quieres es pelear por los hercios, hay que recordar que los dos tienen una tasa de refresco de 120 Hz. Pasando a hablar de su procesador o plataforma móvil, el Poco X3 Pro monta el Qualcomm Snapdragon 860 octa-core, fabricado en un proceso de 7 nanómetros con una frecuencia de reloj de 2.96 GHz, mientras que el Poco F3 tiene el Qualcomm Snapdragon 870 octa-core, fabricado en un proceso de 7 nanómetros con una frecuencia de reloj de 3.2 GHz. El punto se lo damos al Xiaomi Poco F3. Pasando a hablar en el apartado de su cámara, el Poco X3 Pro monta una cámara
cámara principal de 48 megapíxeles, un sensor Samsung IMX582 con una apertura focal 1.79, mientras que el Poco F3 también una de 48 megapíxeles, también un sensor Sony IMX582 y también con una apertura focal 1.79. Realmente aquí la diferencia no es mucha, ya que hasta en su cámara frontal los dos tienen el mismo pixelaje, por lo cual les vamos a dejar un empate. Pasando a hablar de su conectividad con redes 5G, el Poco X3 Pro sí es compatible con esta conectividad y el Poco F3 también, por lo cual les damos un empate. Pasando a hablar de su carga, el Xiaomi Poco X3 tiene una carga rápida de 33 watts, mientras que el Poco F3 también, así que les dejamos un empate. Si hablamos de su batería, el Poco X3 Pro monta una batería de 5160 mAh, que es bastante grande, mientras que el Poco F3 una de 4520 mAh. Aquí sí se mira mucho la diferencia, por lo cual le vamos a dar el punto al Poco X3 Pro. Hablando del apartado de su señal de bandas, en esto los dos son bastante buenos como siempre, y es que en 2 y 3G los dos aguantan 2 de 2 bandas y en 4G los dos aguantan 5 de 5 bandas. En 5G simplemente no se sabe porque por acá para esta platanera con P mayúscula no ha llegado, entonces les dejamos un empate. Por último, pero no menos importante, hablando de su versión de sistema operativo, el Poco X3 Pro viene con Android 11 con la capa de personalización de MIUI 12, mientras que el Poco F3 también viene con Android 11 y con la capa de personalización de MIUI 12. Los dos vienen con los servicios de Google, por lo cual les dejamos un empate. Bueno amigos, ya tenemos un ganador y es el Xiaomi Poco F3. Hay que aclarar que el X3 Pro está rondando los $230, mientras que el Poco F3 está rondando los $356. Realmente se pasa más de $100 de diferencia. Entonces, si no buscas mucho rendimiento, la verdad te recomiendo el Xiaomi Poco X3 Pro, que está bastante bien. Sin embargo, lo que te importa es el rendimiento y un diseño no tan feo como el del Poco X3. Lo digo a mi opinión, eso es bastante subjetivo. Entonces vete por el Poco F3, ya que este teléfono viene con un procesador más potente. Bueno amigos, esto fue todo por hoy, espero les haya gustado. Recuerden que les dejaré estos otros dos videos por acá. Saludos, los quiero muchachos, cuídense, bendiciones, nos vemos en la próxima comparación.